Un día para concientizar, compartir y difundir información para continuar educándonos. Dice el flyer que recrea esta nominación de un día tan pero tan importante. Estoy en contacto con la concejal Karina Martínez para hablar sobre este tema, el mensaje y de lo que debemos estar presentes y muy atentos por esta situación. Concejal, ¿cómo le va? Buenas tardes, Jorge Ocampo la saluda. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Buenas tardes. Tengo un poco de eco, de retorno. A ver, ahí lo mejoramos un A ver, si lo mejoran un poquito. A ver, el chino. Ahí está. Ahí está. Bien. Bueno, bien. Buenas tardes, muchas gracias por la llamada. Para hacerse eco de esta fecha hay todo un calendario. Les cuento a la audiencia y a ti, Jorge, que hay todo un calendario para en todas esas fechas especiales durante el año ir recordando la importancia de combatir a la desinformación acerca de este padecimiento. Así, de esa manera, hacemos empatía e incluimos a las familias púrpuras y a aquellos que padecen las diferentes formas de este padecimiento o enfermedad que es la epilepsia, ¿no? En algún momento y hace muchos años, quien padecía una enfermedad como esta era casi mirado de otra forma, una forma distinta, porque la falta de información, la falta de instrucción, tal vez nos llevaba a catalogar o a poner en un lugar donde no corresponde. Y por el contrario, creo que hay que estar informado y saber cómo defender, cómo ayudar y cómo solventar una situación como esta. ¿Por qué no Exactamente, sí. ¿Por qué no tiene? ¿Por qué este tipo de enfermedades que son tan raras, que de pronto a veces hasta causan una mala imagen, no estamos instruidos al respecto, Karina? Mire, hace bastante tiempo que nosotros justamente las familias púrpuras en La Rioja venimos notando esto que es la desinformación, tal vez porque nadie hizo la punta y tal vez porque en la zona del norte de la Argentina hay muchos mitos acerca de la epilepsia, se lo relaciona en primer lugar con lo bíblico, aparece también en las historias bíblicas y muchas personas lo relacionan con algo que lo primero que salimos a decir y a comentar que, bueno, hay familias que lo relacionan con los religiosos, con posesiones, y no tiene nada que ver con eso porque está totalmente diagnosticado. Yo no soy médica, soy mamá púrpura y, bueno, en este caso también soy concejal, pero ya está absolutamente clasificado, inclusive desde las convulsiones, desde el síndrome de West, desde la misma epilepsia o epilepsia refractaria. Los neurólogos, que son los especialistas que tratan esta enfermedad, tienen clasificado cada uno de los padecimientos y la forma en cómo se trata ese padecimiento. Por eso hay muchos mitos acerca de, por ejemplo, ya lo habíamos dicho, pero el público se renueva, con respecto a la epilepsia, que un paciente que hace una crisis se puede morder la lengua o se puede tragar la lengua. Nosotros lo primero que explicamos es que no se va a tragar la lengua, ¿sí? Ni tampoco se la va a morder. Al contrario, si nosotros, por querer ayudar, metemos la mano en la boca de una persona que acaba de padecer una convulsión o epilepsia, va a ser peor porque el que nos va a lastimar a nosotros es esa persona porque pierde el control de toda la zona de la mandíbula, ¿no? Sí. Pero se va, cuando se va no hay ningún inconveniente. Lo que sí puede pasar en una persona que encontramos, o sea, la idea es cómo ayudar, de qué manera cualquiera de nosotros en un momento de una crisis epiléptica de una persona podemos ayudar en vez de entorpecer, ¿no? Entonces hay algunos tips que nosotros difundimos y difundimos también durante todo el año un folleto que es justamente poner al paciente recostado, siempre buscando de ponerle algo en la cabeza para que no se golpee, algo que pueda ser una mochila, una cartera, una prenda que llevamos puesto, o alguien que está cerca. Sí. Alguien que está cerca lo primero que tiene que llamar es a la emergencia médica. Ponemos en la cabeza, en la zona de la cervical, para que la cabeza, mientras tiembla la persona, hace los latigazos, no se golpee la cabeza.
Si no tenemos con qué ponerle, con las dos manos tomamos la cabeza de la persona y tratamos que no se golpee. En esto podemos ayudar. También cuando pasa el movimiento rígido, cuando ya podemos dar vuelta el cuerpo, ponerlo de costado para que no se broncoaspire, porque muchos epilépticos o en un momento de conmoción hay saliva en la boca. Y Bien. con su propia saliva se puede broncoaspirar la persona, ¿no? Entonces, esas cosas mínimas que tenemos que saber, o por ahí si estamos por hacer un curso de RCP, aprovechemos la oportunidad y preguntemos a los instructores o preguntemos a los enfermeros qué hacer en caso de tener un empleado, un compañero de trabajo, un compañero de la universidad, un compañero de la escuela, un alumno, un estudiante con un caso así, de esta manera. Así que la idea es romper esos estigmas, que ellos se sientan bien, que sientan que pueden salir a la calle, ir a un negocio, que les puede pasar en cualquier lugar y que la gente o el riojano va a estar preparado para darles una mano hasta que llegue la emergencia. Luego que pasan más de 5 minutos y ustedes ven que no cede la convulsión, ahí hay que llamar, digamos, a ¿cómo se llama?, a la emergencia médica. En caso que reaccione antes, lo primero que hay que esperar es que pueda responder. Preguntarle cuestiones que tengan que ver con tiempo y espacio, ¿no? Se llaman, qué día es hoy. Karina, ¿cuál es el primer síntoma con el que una persona que se encuentra en un lugar cerrado, en un negocio, en una sala, donde sea, Sí. y comienza a manifestar la situación que le va a tocar, cómo nos podemos dar cuenta los que no conocemos esto? Bueno, uno de los síntomas a veces más notorios se llama ausencia. En las personas comunes la ausencia cuando dice, estás distraído, estás con la mirada perdida, ¿no? Sí. Y no escucha, la persona no escucha lo que uno está diciendo. Entonces, mirada perdida y no escucha lo que está diciendo. Ese es también un tipo de crisis, ¿sí? ¿Es el comienzo de la situación, Karina, ese? A veces, en ciertas ocasiones, es el comienzo de la situación. Otras es un desmayo, pérdida de conocimiento, y otras veces, bueno, ya tenemos lo tónico-clónico, que es que el cuerpo se pone duro, en el caso de tónico, y en el caso de clónicos, que es cuando el cuerpo, que es lo que a la persona le da impresión. A los que no están acostumbrados no hay que sentir culpa, porque no pasa nada. Hay gente impresionable, cree que la persona prácticamente se va a morir, ¿no es cierto? Y entonces se siente mal o no sabe cómo ayudar, o lo que no hay que hacer no es un espectáculo, no hay que rodear a la persona, sino al contrario, dejar aire, que se queden 2 personas que atiendan y nada más. El resto, llamar a la ambulancia, correrse, porque generalmente somos de rodear a la persona que se descompensa, ¿no? Que se descompone. Así que, y bueno, y si en caso de que un epiléptico tenga algún problema cardíaco en ese momento, buscar a alguien que sepa hacer RCP. Bien. Inmediatamente, ¿no? No todos los casos de crisis epilépticas o convulsiones terminan en eso, pero sí hay que ser conscientes que puede pasar eso, ¿no? ¿Por qué dice usted, ocurrir. yo soy una madre púrpura? ¿Qué significa? ¿Color? Significa... El color es violeta, bueno, se le llama púrpura. Y en ese sentido, sí, el enfermo puede estar munido de una cinta, de algo que tenga que ver con ese color como advertencia. Bueno, hubo un tiempo en que se utilizó, ¿no?, una medalla o se utilizó una distinción. Tendríamos que buscar para ese caso el consenso social de los pacientes que lo padecen, ¿no? Porque por ahí, como estamos justamente en una sociedad con unas características especiales, sobre todo en el norte, por ahí no quieren ellos que los distingan. Pero podríamos pensar y con consenso buscar una distinción, sobre todo cuando el paciente o el epiléptico viaja, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando viaja, viaja en un colectivo, viaja en un avión, donde sea, que declare que tiene eso para que, por ejemplo, la azafata pueda atenderlo, el chofer en caso de los colectivos, y bueno, en alguna caminera, que todos estemos preparados, porque cuanto más difundamos en estas fechas, se difunde tanto de tantas otras cuestiones, que también es importante
y ante la ausencia de muchos años que hemos percibido las familias púrpuras la información, hemos empezado con distintos instrumentos, en mi caso creando ordenanzas, y en el caso de las familias púrpura buscar redes de contención, que se conozca cada vez más, así todos estemos preparados. Muchos están, yo los noto a la gente, a las personas interesadas en saber hacer primeros auxilios, RCP. Nuestra idea es que en estos cursos también se incluya, ¿no? En Claro. muchos se dice, en muchos cursos sé que están incluidos qué hacemos si la crisis es epiléptica, cómo detectamos, se lo ve en algún videíto, cómo detectamos si la crisis es epiléptica. Considero, Eso es importante. considero Sí. Karina, que el color que se pueda acompañar o en la vestimenta o en una cinta o en la muñeca o en sus manos, Ujú. creo que es una advertencia rápida de tener en cuenta Sí. de que esa persona puede estar próximo a un episodio como este y que tenga otro tipo de atención. De todas Claro. maneras, cualquier cosa que uno pueda identificar y aportar es válido y ojalá que se logre, ¿no? Para poder Sí, estamos custodiar. en ese camino, como así también, por ejemplo, en lugares de atención pública o de atención privada, como son los comercios, los eventos y todo eso, que ellos puedan ingresar, no tener que esperar. Claro. Que bueno, que tengamos la buena voluntad y la empatía de todo, que yo no dudo que Rioja no sea empático, así que estamos trabajando en eso y agradezco muchísimo a la multiplataforma porque a los que somos familias púrpuras siempre nos dio una mano, están siempre llamando a especialistas, así que ya sé que pasa el día, pero llamar a un especialista en otro día dentro de la agenda semanal a nosotros nos ayuda muchísimo. Por supuesto así que sí. cuanto más información haya, mucho mejor. Perfecto, Karina, le agradezco mucho su tiempo, muchas gracias y que tenga un buen año. Bueno, buena temporada y muchísimas gracias. A usted. Buenas tardes, a Hasta usted y a luego. su audiencia. Gracias. Karina Martínez, concejal de Capital, hablando de un tema que de pronto tendríamos que tener un poquito más de aprehensión, un poquito más de atención, un poquito más de preparación para evitar que en una situación como esta, en un episodio, a alguien que le toque esto, lo pueda solventar. Chino querido.